Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí presentándoles Networking con Dios, este espacio que el Señor ha puesto en el corazón para que hablemos de temas administrativos, financieros, tanto personales como de negocios. Y pues quiero presentarles a un querido amigo, un siervo del Señor, Luis Méndez, que nos va a compartir un tema que el Señor ha puesto en su corazón y que estoy seguro que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para todos nosotros. Así que le dejo la palabra a Luis y es un gusto para mí compartir con ustedes y compartir con nuestro querido hermano Luis Méndez. Bendiciones, mis amados. Es un gusto poder compartir con ustedes acá por este medio. Eh, es una bendición de Dios el que dispongamos de un tiempo para poder estudiar su palabra y poderle conocer más. Esa es una de las bendiciones que Dios nos da, que podemos conocerle, podemos acercarnos como sus hijos y podemos aprender a vivir una vida como la que a Él le agrada. Somos personas que están evolucionando, que estamos creciendo, que nos estamos formando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y este es un medio para poderlo hacer. Así que es un verdadero privilegio, es un gusto poder estar acá con ustedes. Agradezco a Josué por el tiempo, por el espacio que me permite poder compartir en esta visión, en esto que Dios le ha dado y que le ha ministrado para que desarrolle. Así que Dios lo siga usando, que permita pues que avance en esta visión que Dios le dio y agradezco la oportunidad. Hoy vamos a estar estudiando sobre un tema que va vinculado a la administración y cómo hacer esto de manera sabia. Pero antes de poder iniciar a conocer el tema y de platicarlo, es bueno que nos tomemos un momento para pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé su revelación, su mensaje, porque lo que buscamos como creyentes es la palabra de Dios, su voluntad, y no un mensaje de hombre o un mensaje humano. Así que pidámosle a Dios que este espacio sea un espacio de bendición, un espacio de revelación, un espacio de llenura, del conocimiento de las cosas de Dios, para que eso lo podamos poner en práctica en nuestro día a día. Papito Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos por este tiempo, nos entregamos a ti, Señor, te pedimos revelación, Señor, para los que están ahí a través de las redes, Señor, al alcance de nosotros. Papito, trae tu revelación a través de tu Espíritu Santo. Sé tú el que traiga ese mensaje, Señor, ese conocimiento. Y usa mi boca, Padre, para que sea un medio para traer el mensaje que tú tienes para tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como les compartía, vamos a estar estudiando acerca de cómo poder administrar de manera sabia a la luz de la palabra. Esto de la administración, la realidad es que es un tema muy amplio, es muy complejo. Por eso es que hasta se estudia para ello. Hay mucho para dónde escarbar y conocer. Y la realidad es que todos necesitamos tener. Para administrar no necesitamos literalmente tener una empresa o ser personas que dirijan un grupo de trabajo, tener una compañía. La administración puede ser aplicado, como les coloco acá en esta presentación, en el ámbito personal. Nosotros como personas, las cosas que tenemos, que hacemos, tenemos que poderlas administrar. Tenemos que gestionarlas de una manera adecuada. Nuestra vida tiene que ser administrada. Pero también eso se lleva a otra faceta que es la de las personas más cercanas. Es el hogar, es la familia, es el momento en el que se decide ya pasar a formar un nuevo ente. Y ahí también es necesaria la administración. Y también eso trasciende a lo que nosotros hacemos ya en nuestro trabajo. Si nosotros dependemos o sea, trabajamos para una empresa, recibimos una remuneración. O si nosotros tenemos una empresa, pues para hacerlo nuestro negocio,
y también en nuestro servicio a Dios. Eso es necesario también que sea administrado y que se haga de una manera adecuada. Y esa manera adecuada es la que le vamos a llamar sabiamente, administrando con sabiduría. Y, y para platicar y conocer qué es esto, empecemos pues a agarrar un concepto bíblico, cómo la Biblia nos orienta a qué tendríamos nosotros que considerar para cada uno de estos dos términos. Vamos a usar al apóstol Pedro para la parte de la administración. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10, estoy poniéndole la Biblia de las Américas. Vean el enfoque que le vamos a dar. Así dice este verso. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí entre paréntesis lo coloqué a la par de don, que don es un regalo de Dios. Esa es la descripción. Si nosotros nos fuéramos a estudiar esa palabra don, lo que significa es un regalo. Y este es un regalo dado por Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Pues que todos nosotros, cada uno, se nos ha sido dado regalos, se nos han entregado obsequios dados por Dios. ¿Y esto para qué? Para que lo usemos. Y por eso es que se los marqué con amarillito, para que sobresalga. ¿Por qué para que lo usemos? Porque quizás nosotros podemos llegar a tener algo y no lo aprovechamos adecuadamente. Entonces el mensaje que da el apóstol Pedro es, esos regalos que Dios les dio, úsenlos. Y cuando ustedes lo usen, ustedes van a ser buenos administradores. ¿Y dónde lo vamos a usar? Pues también el apóstol Pedro dice que lo vamos a usar en el servicio para los otros, en el servicio para nuestros cercanos. Por eso mencionaba que la administración toca nuestra vida, toca nuestro hogar y toca el ámbito de donde nos desempeñemos fuera de ello, que sería el trabajo, nuestro negocio, la iglesia. Ahí tenemos que ponerlos en uso. Queremos ser buenos administradores, pongamos en uso las habilidades que Dios nos dio. Esas habilidades, esos dones, esos regalos, puede ser la facilidad numérica. Somos buenos para hacer números. Bueno, eso es un regalo que Dios nos dio. Lo que nos dice es, administra bien eso que tú tienes, usándolo en beneficio de los que están cerca de ti. Puede ser que Dios nos dio una capacidad de poder ser medidos en el gasto, analizar bien las cosas que vamos a comprar, porque hay personas que son muy impulsivas. Entonces, si Dios nos dio ese don, ese regalo, el mensaje es, úsenlo. Y así vamos a ser buenos administradores. Entonces, es un concepto que podemos sacar de administración, conforme lo que el apóstol Pedro define, es agarrar esos regalos que Dios nos dio y usarlos, ponerlos a disposición de la obra de nuestra familia, de nosotros mismos. Siguiendo con el concepto de lo que estamos estudiando, la administración con sabiduría, administrando sabiamente. Podemos ver en Proverbios 1:7 en la Biblia textual que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. A la par le coloqué la descripción que se da de esta palabra principio, y es lo que le da al inicio a todo, siendo primero en lugar, primero en tiempo, primero en orden, primero en rango. O sea, es la base, es el punto de partida, donde debe de iniciar lo que nosotros conocemos como sabiduría, donde debe de fundamentarse, cuál debe de ser su cimiento, cuál debe de ser sus bases, el temor a Jehová. Lo que nosotros hagamos tiene que tener un sustento en que no hagamos algo que transgreda esa barrera, esa pared, que hagamos algo que para Dios sea ofensivo y lo lastime.
La Biblia, cuando utiliza aquí la palabra temor, es una palabra que está asociado con un respeto, con un temor reverente. No es un temor de pánico, de horror, porque Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios bueno y de misericordia. Entonces, cuando dice la Biblia que nosotros tengamos temor de Jehová, es que tengamos un temor reverente, que le tengamos respeto. Y entonces ese es la base, el sustento, el core, lo esencial bajo el temor de Dios. Eso es una administración con sabiduría. Así que caminemos ya adentrándonos en el tema y vayamos avanzando. Vamos a trabajar estudiando, vamos a desmenuzar bastante este verso de Lucas 14:28. Como platicamos, el ámbito de cobertura, de alcance de esto que vamos a estudiar está en nuestro ser. Vamos a poner ejemplos de nosotros mismos, de lo que puede pasar en nuestra familia y de lo que puede pasar en nuestro entorno laboral, iglesia. Así que ese es el contexto en el que vamos a estudiar Lucas 14:28 y vamos a ir viendo en las diferentes versiones cómo nos amplía su definición y nos hace entender y nos va a ayudar a entender de mejor manera lo que nosotros para administrar adecuadamente necesitamos aplicar. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pero no comencéis sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? Acá nos habla de un principio, y ese principio es que nosotros, antes de iniciar algo, debemos de, bajo la traducción de esta versión bíblica, nosotros debemos de calcular y debemos de pensar en ese cálculo, analizarlo, desmenuzarlo, si realmente lo que se necesita para eso que vamos a emprender lo tenemos a disposición. Cuando leemos el verso 28, pero en la Biblia, el lenguaje sencillo, vemos que dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Esa es una pregunta. Si vamos a iniciar algo, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer antes de emprender ese algo? Ese algo puede ser una empresa, ese algo puede ser ir a comprar una casa, ir a comprar un carro, hacer una inversión. ¿Qué es lo primero que yo debiese de hacer? Que una vez responde y dice: pues se sienta a pensar cuánto va a costarlo para ver si tiene suficiente dinero. Ya tenemos dos palabras que nos dejan estas versiones, estos traductores, como orientan este primer paso. En la Nueva Traducción Viviente es el cálculo, el sentarse a hacer números, a estimar, a proyectar. Pero en la versión lenguaje sencillo es pensar, es meditar, es razonar, es analizar si realmente eso en lo que nos vamos a meter y en lo que vamos a afrontar es algo que verdaderamente debemos de hacer y si podemos cubrir eso. Vamos a seguir estudiándolo ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Esta versión nos agrega el que tenemos que planificar. Si vamos esto trayéndolo a una aplicación, cuando hablamos de administrar con sabiduría, nosotros tenemos que considerar primero si tenemos calculando lo que se necesita para eso que vamos a empezar a trabajar, para eso en lo que nos vamos a comprometer. Bajo la versión lenguaje sencillo es que nosotros debemos de pensar, debemos de meditar si lo que nosotros vamos a hacer realmente lo vamos a poder cumplir. Bajo la versión Palabra de Dios para Todos es que tenemos que hacer un plan. Poniendo como ejemplos, si nosotros pensamos en adquirir una casa, tenemos que estar conscientes
que cualquier cosa que se venda en el mercado, sea para el ejemplo que vamos a poner de una casa o para cualquier otra situación, va a estar normalmente influenciado por actividades mercadológicas, que lo que van a buscar es el impulsar el consumo, incentivar a que nosotros como compradores vayamos y adquiramos eso, lo necesitemos o no. Así que si nosotros vamos y ponemos un ejemplo, vamos y queremos comprar una casa, ¿qué debiésemos nosotros de analizar para hacer una administración adecuada? Uno, calcular si realmente lo que se está pidiendo por esa casa nosotros lo podemos pagar, si está en nuestro presupuesto poderlo hacer. Ese cálculo tiene que ser no solo del momento. A veces nosotros nos influenciamos mucho por ese mercadeo y nos ofrecen algo donde vemos que nos atrajo, nos vendieron bien ideas. Y ese nivel de influencia es tan fuerte que nosotros pensamos ahora, en el momento actual, y pensamos, bueno, el monto que están pidiendo, póngale usted el monto que considere conveniente. Se ve y se dice, sí, ese monto yo lo puedo pagar, pero pensamos ahora. Y no nos ponemos a hacer cálculos que la casa se está pensando para pagar en 20 o 25 años. Y no se está considerando que en 2 años, si es una familia que ya tiene hijos, van a estar los hijos aplicando para empezar a estudiar y hay que pagar colegiaturas, hay que pagar útiles, hay que pagar bus. Y se olvida que hay otros gastos que también van a estarse incorporando al presupuesto y solo se piensa en el momento. Y quizás el momento influenciado porque la casa nos puede dar, de acuerdo a lo que nos vendieron, un estatus, una posición, porque vamos a vivir en tal lugar. Y en ese lugar, cuando uno lo dice, se oye así como que uno es muy importante y uno es muy pudiente. Y uno dice, voy a vivir en X punto. Y entonces se oye así hasta como aspiracional el que se escuche que uno va a estar en ese lugar. Se oye muy bonito que uno diga, mi casa tiene 5 habitaciones. Todas las habitaciones tienen baño. Y tengo mi sala familiar y mi lobby y mi estudio y mi cuarto de servicio. O sea, pensamos en eso, pero no pensamos en que tenemos que calcular si realmente tenemos el presupuesto para ello. Tenemos que pensar si realmente esa es la casa que nosotros necesitamos. Porque si es una familia pequeña, quizás una casa con 5 habitaciones y con baño para cada habitación y con cuarto de servicio, con estudio, con sala familiar, con parqueo para 10 carros, quizás al ponerse a pensar, se va a dar cuenta que, bueno, carro no tengo, entonces, ¿para qué quiero parqueo para 10 carros? ¿Para qué quiero 5 habitaciones y vamos a tener 1 o 2 bebés planificados? Entonces, ¿para qué necesitamos tanto cuarto? Entonces, no se razona, pero si se razonara, uno puede empezar a analizar si realmente eso es lo que uno necesita y hacer un plan. Ese plan es que nosotros vayamos viviendo la realidad de nuestra situación económica, que vayamos viviendo una realidad no influenciada por el entorno, porque el entorno nosotros nos dice muchas veces que el carro que usamos, que la ropa que tenemos, que el lugar donde vivimos, es lo que nos genera una posición, un estatus, es lo que nos da nuestra identidad. Y eso es lo que nos bombardea. Y entonces se desbaratan muchas administraciones de personas, de sus fondos, de sus recursos, o de los hogares, o inclusive de las compañías, porque se van tras eso. Y no pensamos que, usando ejemplos bíblicos, la identidad no se forma por ello, sino que la identidad se forma por lo que es la persona. Es la persona lo que le da sentido y valor a esas otras cosas. Y ejemplo bíblico es nuestro Señor Jesucristo cuando hace su entrada a Jerusalén, cuando llega a Jerusalén a cumplir lo que estaba escrito, que debía de padecer y que también debía de resucitar. Nosotros vemos que él entra en una borriquita. No entró en un caballo majestuoso, no entró en un caballo pura sangre y con una corte ahí, con un séquito de siervos. Él entró humilde, en un borriquito, pero siendo él quien era, esa posición que él tenía,
no necesitaba de elementos adicionales para darle sentido a lo que le era. Él le daba sentido a lo demás. Y nosotros, como creyentes, tenemos que estar conscientes que así es el plan de Dios para nosotros. Si nosotros empezamos a sacar esos pensamientos que nos van poniendo en nuestra mente, vamos a ir logrando comprender que en nuestra vida nosotros vamos a tener muchas veces que tomar decisiones a la luz de la palabra y tener claridad sobre lo que nuestra identidad es, y que eso permita que nosotros no seamos influenciados por el entorno y que eso desbarate nuestras decisiones al momento de querer hacer una acción, una actividad. Siguiendo con los ejemplos, hay cosas que ya se saben y que cuando nosotros analizamos estos versos del calcular, del pensar, del planificar, por ejemplo, en las mujeres, hay situaciones donde las compras para mujeres están bien enfocadas en zapatos, en bolsas. Y entonces hay situaciones en donde la mujer se le expone a eso y lo hacen de una forma tan bien exhibida, tan bien acomodada, hasta poniendo precios extremadamente tentadores, que la sacan de la posibilidad de poder pensar, de poder planificar, y, y básicamente se va y lo que busca es sus zapatos. Mira que es como una gran oferta, le enamoran, porque el mercadeo conoce eso, saben que, y las mujeres que nos estén escuchando saben que es así, que a las mujeres les gusta ese tema de los zapatos y no se van a cansar de tener N pares de zapatos, porque es parte de su forma, de su característica. Pero lo que pasa es que cuando compran los zapatos, van a necesitar una bolsa que le combine esos zapatos. Y con esos dos elementos van a necesitar un vestido que le combine a esa bolsa y esos zapatos. Y con eso va a necesitar una cartera que le combine al vestido, que le combine a la bolsa y que le combine a los zapatos. Y entonces vemos que cuando la Biblia dice que nosotros calculemos, pensemos, planifiquemos, es para que le podamos poner un alto a ese tipo de circunstancias. Porque si no, una cosa nos lleva a otra, y nos lleva a otra, y nos lleva a otra, al no calcular, al no pensar. Entonces nuestra administración se desbarata ahí. Recordémonos que el tema de la administración no depende, la adecuada administración no depende de cuánto ingrese. Da lo mismo si una persona gana 5,000 quetzales o gana 50,000 quetzales. Para efectos prácticos, si siempre gasta más de lo que gana, da lo mismo. O sea, si gana 5,000 quetzales y gana 6,000, va a vivir en deudas y con penas. Y si gana 50,000 quetzales y gasta 60,000, pues va a vivir con penas y va a vivir con deudas. O sea, el final siempre va a ser el mismo. Pero sí puede suceder que una persona gane 5,000 quetzales y sus gastos sean de 4,000. Esa persona va a vivir tranquila y no va a tener preocupaciones porque su administración la hace ordenadamente. Y puede pasar que una persona que gane 50,000 quetzales, su gasto sea de 60,000. Recibe mucho más dinero que el otro, pero vive con un estrés terrible, con una gran preocupación, y viendo cómo hace cada mes para obtener esos 10,000 que le hacen falta para llegar a su presupuesto. Y el siguiente mes no van a ser 10,000 lo que les hace falta, sino los 10,000 de ese mes y ver cómo consigue los otros 10,000 que tiene que pagar. O dinero para poder abonar los 10,000 que ya pidió prestados. Y el siguiente mes va a ser pensar otra vez cómo conseguir esos otros 10,000 que le hacen falta y cómo hace para pagar los 20,000 que viene con deuda acumulada. Y así se va a ir para adelante. Así que en la administración no es el tema del ingreso, sino del egreso, lo que sale. Y cuando puse el ejemplo de las mujeres, eso es porque nos atacan con impulsos. Y entonces se nos olvida que nosotros tenemos que pensar y calcular las cosas. Pero también voy a poner un ejemplo de hombres, porque si no la cosa se nos queda desbalanceada. En el caso de los varones, lo que para el hombre es como muy importante, o lo que más le atrae la tecnología, eso es para el hombre como que lo top, lo más
argumentable, lo más justificable. O sea, un hombre que le atrae la tecnología, estamos hablando en términos generales, va a encontrar manera, forma y va a encontrar hasta las palabras adecuadas para poder justificar por qué necesita comprar el celular de última generación que salió del mercado. Y no va a haber argumento que lo convenza, porque él va a decir y va a explicarle a quien sea que él necesita comprar ese celular de última generación. Aunque el que tenga cumpla todas las funciones que él necesita y hasta además, porque ni siquiera lo aprovecha bien. Pero como eso es lo que le atrae a la parte de los varones, o eso es lo que nos atrae. Normalmente va a pasar que vamos a argumentar y vamos a explicar y justificar todo lo que sea para que podamos poder comprar eso, para poder acceder a ese dispositivo. Pero no vamos a tomar en cuenta muchas veces, o no toman en cuenta muchas veces cuando se hacen esas cosas, que ese celular no va a funcionar solito. Ese celular necesita un plan de datos, porque sobre todo si es de última generación necesita internet para que las diferentes aplicaciones funcionen. Y si no le pone un buen plan de datos, se lo va a acabar rápido y va a necesitar hacerle recargas. Y eso ya es un costo que va asociado. Y va a necesitar ponerle un estuche, porque también se va a argumentar que siendo el celular tan caro, ¿cómo es posible que lo podamos tener sin un estuche? Se me cae, se me daña, entonces tengo que ponerle un buen estuche. Y de ahí los accesorios que el celular necesita. Y así nos va a pasar para lo que fuera una tablet, así nos va a pasar para lo que sea tecnológico. Y si tiene un carro, también las cosas que le pueda poner a su carro. Va a ser lo importante y lo relevante. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar que en nuestro razonamiento para nuestra gestión de nuestros recursos tenemos que considerar que nosotros debemos de ser cristianos bíblicos que actúen con sabiduría dentro del marco de las cosas que Dios define. Y volviendo a la presentación, podemos entender entonces que un punto importante es que nosotros no debemos de actuar como actúan los animalitos, que son los que actúan instintivamente. El ser humano a veces puede actuar así de forma instintiva, por ejemplo, en temas sexuales, y no anda pensando las cosas, solo las hace. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos hizo criaturas pensantes y que estamos en un proceso para ser conformados, estructurados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios nos invita y nos dice, no comiences nada sin calcularlo. No comiences nada sin primero sentarte a pensar. No comiences nada sin primero hacer un plan. Y esto adquiere matices un poco más complicadas cuando nosotros nos vamos a que es un hogar, que es una familia, porque cuando es una persona sola, pues esto es importante, porque si no puede terminar en deudas más allá de las que podrá pagar. Pero cuando se habla de una familia, este mismo verso, pero en la Reina Valera antigua, o la de 1909, dice, porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Y esta palabra gastos realmente es si tiene, que se siente y que si tiene en cuenta eso que se va a consumir o eso que va a ser necesario para lo que es requerido, a manera de que eso se pueda cumplir. Esta Biblia, la realidad es que traduce mucho mejor el verso, porque en los versos previos nosotros vimos que hablaba de que si se tenía el costo, haciendo orientación a un enfoque más económico. Pero cuando nosotros vemos esta versión, realmente en el griego, que es lo que se escribe en el Nuevo Testamento, no hace referencia a un tema de tener suficiente dinero, sino hace una referencia a si se tiene lo suficiente para acabarlo, pero no especifica dinero. Y esto entonces, cuando hablo de una familia, se pone más complicada la cosa, porque ¿será que si yo me voy a meter, por ejemplo, a este tema laboral, voy a tomar este nuevo trabajo, estaré yo calculando, estaré yo pensando, estaré yo planificando bien, y estoy tomando en cuenta que no voy a
quedarme en deuda con el tiempo que le tengo que dedicar a mi familia. Háblese de la esposa, del esposo, háblese de los hijos. ¿Será que en lo que me voy a meter no voy a desatenderlos y los voy a dejar de lado? Porque si eso va a pasar, es que no tengo lo suficiente, no tengo el suficiente tiempo disponible para cubrir eso nuevo, no que me voy a comprometer. Y eso también es parte de la administración con sabiduría. No todo es dinero. Hay familias que pueden vivir con una gran cantidad de dinero, pero internamente sentirse solas y abandonadas. Hay esposas que viven tristes porque su esposo no les pone interés. Y pasa lo mismo con esposos que se sienten aislados porque su esposa pues no tiene tiempo para ellos. Pasa entre una cosa y otra, pero ya no hay tiempo para ellos, para compartir. Cuando estaban en esa relación de conocerse, en ese proceso, era al revés. No les alcanzaba el tiempo para estar juntos. Amanecían platicando y terminaban platicando y no ya querían que amaneciera otra vez para volverse a contactar. Pero se casan y como que algo pasó y empiezan a distanciarse y entonces es el otro lado, el otro extremo, y entonces ya no alcanza el día y entonces no se platican, ya no se hablan. Y eso también tiene que ver con una administración con sabiduría, como lo vemos en esta versión, porque queremos edificar. ¿Y esa edificación qué sería? Pues una casa, un hogar, una familia. Queremos edificar un hogar. La pregunta es, ¿tenemos lo necesario para poderlo cumplir? ¿Será que esos nuevos compromisos que adquirimos no nos complican el tiempo, por ejemplo, del servicio a Dios? Decidimos empezar a estudiar una cosa y no pensamos que ese tiempo era el que dedicamos para el servicio. Hoy estamos de alguna forma tanto confinados por la pandemia del COVID, pero esperamos que esto, primeramente Dios, se vaya resolviendo en su momento y volvamos a las actividades de servicio, si no es que ya las estamos haciendo acomodados en este nuevo entorno tecnológico de hacerlo online. Pero si eso que nosotros estamos pensando hacer no lo consideramos también en que si no sacrifica cosas que son importantes, si no nos va a quedar deuda en el tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas de Dios o en el tiempo que nosotros le dediquemos a nuestra familia, podemos tener consecuencias en nuestro hogar por no ser sabios, por no actuar en el orden de Dios, en el temor de Dios, sino dejarnos llevar por influencias o hacer las cosas locamente. Actuar con locura puede tener consecuencias. Y nosotros vemos acá en Jeremías 22:13 que especifica con claridad esas consecuencias. Dice, pobre aquel que edifica su casa con abusos y levanta sus pisos sobre la injusticia. Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo y hace trabajar y lo hace trabajar sin pagarle su salario. Yo le coloqué acá la descripción de lo que es abusos. Para el abuso es cuando un superior se excede en el ejercicio de sus atribuciones. Y cuando hablamos de injusticia, es no dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. En eso que mencionaba, tenemos que considerar que bíblicamente no vamos a estar en el orden de Dios si nosotros dentro de nuestra casa cometemos abusos. Pero el abuso aplicado tal cual en el concepto lo describe, que se lo vuelvo a repetir, es cuando un superior se excede en el ejercicio de sus atribuciones. Es cuando en una casa las decisiones no se toman consensuadas. Y como mencioné, ya trasciende el que sea algo personal y se va a un entorno donde hay más personas involucradas. Puede ser en una casa, puede ser en una empresa. Pero ese superior empieza a tomar decisiones donde, por ejemplo, quiere el jefe de casa comprarse su celular última generación, pero no piensan que eso lo va a dejar a que a sus hijos no les compre la ropa que necesitan, los zapatos que necesitan, que a su esposa no le dé los recursos que necesita para la compra de cosas personales que ella verdaderamente requiere.
que no son un tema de una moda, sino que son situaciones necesarias o inclusive puede ser hasta para la alimentación. A veces uno ve que literalmente las personas no tienen para consumir, para comer, o sea, se han quedado sin recursos, pero mira uno los celulares que tienen o mira uno ciertos accesorios que cargan y dice uno, lo que le costó eso lo hubiese usado para comer, pero cambió el orden de las necesidades, sus necesidades primarias que fueron alimento, vestido, quedaron relegadas por las necesidades secundarias, que ya es como comunicación y otro tipo de cosas. O sea, prefieren andar con una ropa cara, aunque tengan hambre, porque eso los hace ver bien. Prefieren andar con un carro, aunque no tengan recursos ni para meterle gasolina y les toque regresar a la casa casi que en la última cuadra empujando el carro para poderlo meter o para poderlo llevar a donde lo parqueen, porque ya no les, ya el combustible ya no lo tienen, pero es que va a decir la gente que yo ande a pie, pues, o que ande en bus. Es necesario que yo tenga un vehículo, aunque la señora y los hijos anden en bus y anden pidiendo fiado para ver cómo comen. Pero él no puede andar sin carro, porque ¿qué va a decir la gente? Eso es un abuso, porque es cuando un superior excede sus funciones y se va más allá de lo que debería de decidir que es en pro y en beneficio de su hogar. Es una injusticia, porque la injusticia es cuando no se le da a cada quien lo que le corresponde. Y ahí entra el tema que hablábamos de la administración adecuada, que también entra del tiempo y también entra de los recursos y entra Dios y entra nuestra familia. Así que un hogar, como podemos ver en la descripción que hace Jeremías, un hogar que, que se edifica, que se construye sobre la base de los abusos y de la injusticia, no va a avanzar, no va a ser próspero. Ese hogar se va a venir a pique. Ese hogar va a ser un hogar triste, un hogar con problemas, un hogar con conflictos. ¿Todo por qué? Por no administrar con sabiduría, por no darle prioridad a las cosas que verdaderamente lo ameritan. Y dice aquí, pobre aquel del que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar sin pagarle su salario. También vemos que a veces se fundan empresas donde no necesariamente se hace justicia. Yo conozco casos, pero uno que me viene a memoria es de alguien que decide fundar su empresa y logra posicionarse en outsourcing, prestando un servicio a otra compañía y cobrando por ese servicio. Y decide apalancarse financieramente, o sea, obtener sus ingresos para empezarse a sostener y a crecer. Decide hacerlo diciéndole a sus trabajadores que los primeros 2 meses, son para confirmación y que por eso no les va a pagar. Pero a él en la empresa donde presta servicios sí le pagan. Pero a sus potenciales trabajadores les dice eso. ¿Y qué sucede en el tiempo? Que ya cuando toca el periodo de su confirmación encuentra algún pretexto y le da las gracias. Y ya no los dejaba seguir. Y entonces volvía a empezar el ciclo con otras personas. Los incorporaban. Nuevamente, los primeros 2 meses son de prueba. No te pago porque son un periodo de prueba. Tienes que demostrar que puedes hacer las cosas. Y si pasas ese periodo, entonces te dejo y ya te empiezo a pagar. Y así lo fui llevando. Y así se fue apalancando porque básicamente siempre despedía a la gente antes de ese periodo. Y recibía la remuneración completa del otro lado. Ese tipo de cosas no van a funcionar porque se está basando y fundamentando en la injusticia. ¿Y qué pasó en ese caso que le comento? Pues no tardó mucho en que los trabajadores fueran al Ministerio de Trabajo a poner su queja y les dieran la razón, fuera demandado, tuvo que pagarles a ellos lo que no les había pagado y del lado de la empresa que le había dado el contrato lo perdió, porque lo que hizo no fue correcto, sembró una injusticia, edificó sobre injusticia y edificó sobre los abusos. Eso no va a llevar a ningún buen término y le voy a mostrar cómo nos amparamos en la Biblia para esto. Si se da cuenta, cuando lo analizamos para el tema de hogar, vemos que si alguno no da para su familia,
si no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y anegado. Y atención, ¿verdad? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, así que los suyos tienen una cobertura un poquito más amplia. Y ahí está, en 1 Timoteo 5:8, en la Biblia textual lo que le estoy mostrando. Esto es lo que le mencionaba, que en la casa no podemos sembrar con injusticia y descuidar nuestras responsabilidades por una mala administración, porque nos puede llevar a ser peor que un impío o peor que un incrédulo. Y para el otro ejemplo que le mencionaba, del que pone un negocio, pone una empresa y hace cosas incorrectas, o el que administra inadecuadamente sus recursos por querer tener y tener sin pensar, sin planificar, sin hacer cuentas. Puede ser que en mucha deuda se meta a buscar ingresos ilícitos para seguir ingresando recursos y tratar de mantener ese ritmo de vida que no va a poder tener porque los ingresos no los recibe de esa manera, no dan para que mantenga ese nivel de vida. También corre un riesgo y está aquí en Habacuc y en Job. Esta es la base bíblica de lo que les decía, eso no va a avanzar y no va a llegar a buen término. En Habacuc 2:9, palabra de Dios para todos, dice, oye tú que te enriqueces aprovechándote de los demás. Cuando habla de los demás, es todos, la familia, los trabajadores, es todos. Con eso solo consigues arruinar tu casa. Pensaste que colocando tu nido así de alto quedarías a salvo del peligro. O sea, pensando que queriéndose pasar de listo iba a lograr superar ciertos conflictos. No va a ser así. Lo que va a lograr es arruinar su casa y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso es que la administración con sabiduría nos va a dar un hogar sólido donde en conjunto analicemos e integremos prioridades. Vea cómo lo dice Job 20:18, Biblia de las Américas. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar. Está hablando del que obtuvo cosas deshonestas. Está acá escrito en Job. Dice que lo que obtuvo de forma deshonesta no lo puede asimilar, tiene que devolverlo. En cuanto a las riquezas de su comercio, tampoco las va a poder disfrutar, pues ha oprimido y abandonado a los pobres. Se ha apoderado de una casa que no construyó porque no conoció sosiego en su interior. No retiene nada de lo que desea. Ese sosiego, el no conocer sosiego, es esa parte donde actúa el instinto, donde actúan los impulsos y donde la administración ya no existe. Todo lo que hacemos es porque nos gusta, porque nos atrae, porque lo necesito, pero realmente no lo estamos ni pensando, ni planificando, ni analizando si podemos afrontar eso. Para el ejemplo que mencionaba de la casa al inicio, si nosotros vamos a adquirir algo, sobre todo una situación de inversión de tanto tiempo, 20, 25 años, debiésemos de considerar nuestros ingresos actuales y qué planes tenemos a futuro, qué cosas pensamos trabajar a futuro. Y sobre eso considerar qué podemos pagar y qué podemos realmente mantener con nuestros ingresos. No el estatus que nos va a dar, la posición, el nombre, cómo nos vamos a ver viviendo en ese sector. No, es lo que nosotros podemos y sobre eso vamos a vivir bien. Pero como dijo el apóstol Pablo, tenemos que aprender a vivir con abundancia, pero también con escasez. Tenemos que aprender a vivir en unos límites en donde nosotros no querramos solo vivir en escasez, pero tampoco solo vivir sobreabundados y en cantidades desbordantes de dinero. Si tu posición es ser multimillonario y puedes vivir nadando en dinero, pues gracias a Dios, pero que eso no te sea piedra de tropiezo y que tampoco eso te haga gastar más de lo que tienes, porque como mencionaba, el ingreso al final no es el problema es el gasto. Y una persona puede ganar millones, pero así también puede gastar. Y al final va a llegar a lo mismo, a que si gasta más de lo que tiene no lo va a poder pagar. Tenemos que entender que nosotros, si sometemos las cosas que hacemos a la voluntad de Dios, al temor de Dios, vamos a poder actuar de forma sosegada, de forma más pensante,
de una forma más tranquila. Si en un hogar platicamos como familia sobre los ingresos, si priorizamos esos ingresos, si le damos la importancia a lo que realmente lo tiene en conjunto, vamos a lograr una administración correcta, todos aprovechando adecuadamente los recursos de los que se dispone la familia. Eso es ser sabios, porque eso es actuar bajo el temor de Dios, priorizando lo que es primero y así llevando en el orden las cosas que van correspondiendo. Dios establece un orden bíblico, establece diezmos, establece las cosas del hogar y establece lo que queda como rebusco para dar ofrendas. Hay un orden y ese orden es importante mantenerlo, porque si no, actuamos locamente y terminaremos gestionando nuestro hogar de una forma terrible y metiéndonos en problemas económicos, pero también de familia, de hogar, de relación, porque no supimos dar el tiempo y nos metimos a tantas cosas que tiempo no tenemos para la familia ni para el hogar. Y cuando nos damos cuenta, pasaron los años y los hijos que eran chicos ahora ya no son chicos, son adultos. Y entonces queremos recuperar el tiempo de que cuando eran pequeños, de queremos jugar, pues quizás ya ni siquiera quieren compartir, porque para ellos fue un pariente desconocido. Igual pasa con el cónyuge, nunca se le dio el tiempo, no se pensó en esa administración adecuada del tiempo. Y después, cuando ya se siente solo, quiere buscar a esa persona y ya no la va a encontrar con la disponibilidad porque buscó qué hacer con ese tiempo que tenía para el cónyuge. Pero como nunca le prestó atención, busca qué hacer en otro lado o busca con quién irse y que sí le ponga atención. Que también ese es otro gran riesgo de no administrar sabiamente. Sigamos acá con los versos y vayamos analizando que nosotros, cuando nos exponemos delante de Dios, creo que podemos terminar o concluir a la manera de lo que Eclesiastés, a lo que Salomón dejó escrito en el capítulo 12, verso 13, en la Biblia Torres Amat. Dice: ahora oigamos todos juntos el fin y compendio de este sermón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y acordémonos que hará Dios dar cuenta en su juicio de todas las faltas y de todo el bien y el mal que se ha hecho. Todos nosotros entregaremos cuenta de lo que hemos hecho. Qué mejor que entregar buenas cuentas. No solo es aquí te puedes evitar problemas financieros, problemas sentimentales, puedes desarrollar una vida tranquila, en salud, en felicidad y en armonía. Puedes ser un buen gerente, puedes ser un buen dueño, puedes ser un buen padre de familia, puedes ser un buen hijo o una buena hija, gestionando y administrando tus cosas de manera sabia y evitarte problemas que te pueden acarrear enfermedades, que te pueden acarrear estrés, disgustos, confrontación en el hogar. Si administramos con sabiduría, vamos a poder cerrar estos temas como dice el sabio Salomón, como cerró. El fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros actuamos bajo el temor de Dios, vamos a ser obedientes a su palabra. Y si guardamos sus mandamientos, eso nos va a dar sosiego. Y no vamos a ser impulsivos ni locos para poder hacer cualquier cosa que nosotros emprendamos, sino que primero vamos a reflexionar, vamos a pensar. Y te vuelvo a poner los versos porque es una buena forma de repasar y de guardarlo en nuestro corazón. Temer a Dios, poner por obra sus mandamientos. Es que antes de iniciar algo, calculemos, pensemos, hagamos planes de si realmente es eso la voluntad de Dios. ¿Es eso el camino donde debemos de ir? ¿Es eso lo que tenemos que comprar? ¿Es eso a lo que nos tenemos que meter y comprometer? Y si lo ponemos bajo esa reverencia de Dios y escuchamos su voluntad,
la administración de esas cosas las vamos a poder hacer bien, sea dinero, sean personas, sea nuestra familia, sea tiempo, lo que corresponda hacer, lo vamos a hacer sabiamente. Vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir sin cargas, en el reposo de Dios. Así que esto, en el marco bíblico, podemos contextualizarlo como una administración con sabiduría. El anhelo para mi corazón es que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, para que sea grabada en nuestro espíritu, en nuestra alma, y pueda ser puesta en práctica en nuestra vida. Nosotros como creyentes tenemos que ser a la manera de Esdras, que estudiaba la palabra, que la ponía por obra y también enseñaba. Entonces la Biblia es para conocerla, pero también es para ponerla en práctica. Y estos principios de seguro, estos conocimientos, este estudio, de seguro va a traer bendición a tu vida y que Dios te lo revele, porque eso es lo importante, no el convencimiento que un hombre pueda generar, sino la revelación que Dios pueda traer a la vida de cada persona. Y por último, si en tu caso, por no seguir principios como estos que están en la Biblia, tienes ya problemas en familia, en tu economía, en tu empresa, Dios es bueno y misericordioso. Puedes buscar consejo con personas que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar cómo salir de eso. Puedes aplicar ya estos principios para no meterte más en problemas. Y puedes acercarte con las personas con las cuales pues no has logrado culminar eso que iniciaste, porque no te alcanzó el tiempo, porque no te alcanzó lo que corresponda. Puedes acercarte y también buscar esa conciliación pidiendo perdón, poniéndote a cuentas y reflexionando que si eso ha sido tu caminar y has actuado locamente, es tiempo de cambiar y de enderezar nuestros caminos y de volvernos a esas sendas antiguas. Así que mi anhelo es que Dios bendiga tu vida y que esta palabra pueda ser de bendición a tu hogar. Que Dios los guarde, los bendiga y es un gusto haber compartido con ustedes. Amén. Agradecemos al hermano Luis Méndez por las palabras, por ese mensaje que le puso el Señor en su corazón para compartirnos. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos pues esto que ha dedicado con mucho amor para que le podamos llevar a ustedes y si lo pueden compartir para que lleguemos a más personas y no se puedan perder esta palabra, pues se los vamos a agradecer muchísimo, ¿verdad? Así que nuevamente gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por ese tiempo, por prestarnos sus oídos.